Buenas tardes, compañeros, nosotros somos el equipo 1 y venimos a presentarles el tema que es protección contra la corrosión y la oxidación. El equipo está conformado por 5 integrantes, su servidor Daniel Alejandro, Gustavo Gómez Correa, Luis Ángel Yáñez Loza, Dolores Jacqueline Suárez y Diego Rejón Márquez. Como bien sabemos, la protección contra la corrosión y la oxidación es clave para que los materiales duren más y sigan funcionando correctamente a lo largo del tiempo. A los metales reaccionan con su entorno y comienzan a deteriorarse. La corrosión es ese proceso natural, mientras que la oxidación es un tipo particular de corrosión que ocurre cuando el metal entra en contacto con el oxígeno, formando en su superficie óxidos como bien los conocemos. Para evitar estos problemas existen distintas soluciones los cuales son utilizar recubrimientos especiales, pinturas anticorrosivas, incluso tratamientos químicos o utilizar aleaciones más resistentes, e incluso existen técnicas más avanzadas como la protección catódica. Gracias a estos métodos industriales como la automatización y la construcción y la ingeniería naval logran reducir costos de mantenimiento y extender la vida útil de los materiales a un plazo más largo. El objetivo es el propósito de proteger los materiales contra la corrosión y la oxidación es simple para evitar que se deterioren ante el tiempo. Si no se toman medidas adecuadas, los metales pueden debilitarse, perder su funcionalidad y hasta poner en riesgo la seguridad de quienes los usan. Y pues estas son como tal lo que venimos a explicarles sobre la corrosión, de los cuales son la selección de materiales, recubrimientos, diseño, protección anódica y catódica y control del medio. Bueno, pues a mí me tocó explicar la selección de materiales donde encontraremos los metálicos. Por aquí están unos ejemplos como el cobre, el aluminio, el acero inoxidable. Y pues este es uno de los materiales que voy a explicarles en siguiente. Y aquí están los no metálicos, como está pinturas, cerámicos, polímeros, adherentes y algunos más. Bueno, pues aquí está una de las imágenes de cómo el metal se corrompe, pues ya sea por el tiempo, el uso o por no tener el cuidado hacia el material. Bueno, uno de los métodos más comunes para el control de la corrosión consiste en utilizar los materiales resistentes al mismo ambiente específico, pues ya sea en la empresa. Por ejemplo, un ejemplo para los metálicos sería la empresa automotriz, sería uno donde se utilizan los materiales metálicos. Existen varias reglas generales relacionadamente exactas para que puedan explicar cuando se eligen metales, aleaciones o resistencia a la corrosión aplicada en ingeniería. Pues sería, pues como les comento, serían los materiales para la industria como el aluminio, el fierro, el cobre, para hacer ciertas cosas en la industria. Bueno, les presentaré unas aleaciones. Sería pues el níquel y el cobre con alta y excelente resistencia a la corrosión. En una de las variables de los medios incluyen agua de mar, ácido sulfúrico y ácido alcaliz. Bueno, pues aquí están algunos de los otros, que sería plomo con ácido sulfúrico diluido, aluminio con exploración de atmosférica, tamaño de agua destilada, acero con ácido sulfúrico y concentrado, como muchos otros. La pacificación es un metal. Respecto a la corrosión se refiere a la forma de una capa de la superficie protectora de los productos relacionados a la adición. Pues eso sería como
Muchos de los metales que les comenté tienen una aleación importante en la ingeniería, como pues, el cobre, pues, el aluminio, todos los materiales que les comenté. Bueno, la selección de materiales en ingeniería tiene un proceso crítico que implica elegir materiales más adecuados para el producto o estructura. El ejemplo que les puse de la empresa automotriz, pues no vas a poner a cargar una caja de un carro con plásticos. Obviamente se utilizan ciertos materiales para que no haya algunos defectos o accidentes en la industria. Igual están los no metálicos, que como les digo, que son los polímeros, cerámicos, plásticos, adherentes. Bueno, a mí me tocó explicar la parte de recubrimientos. En los recubrimientos encontramos los metálicos, orgánicos e inorgánicos. Los metálicos, ¿cuáles son? Son recubrimientos que difieren del metal por proteger, se aplican como capas delgadas para separar el ambiente corrosivo del metal. ¿A qué nos referimos con esto? Al metal le agregamos una capa ligera que nos ayudará a darle una mejor durabilidad a nuestro metal y resistente a la corrosión. Por ejemplo, aquí tenemos el recubrimiento para un coche. Consiste en 3 pasos. Primero, un rocío interno de cobre para la adhesión del recubrimiento al acero. Le vamos a rociar cobre a nuestro metal. Segundo, una capa intermedia de níquel para una buena resistencia a la corrosión. Con esto nosotros vamos a tener mayor durabilidad. Tercera, una delgada capa de cromo, principalmente para el aspecto. Con esto ya quedaría finalizado nuestro recubrimiento, y al agregarle cromo, pues en pocas palabras daría un mejor aspecto. Por ejemplo, aquí un coche, ya al agregarle su cromo y lo demás, nos va a ofrecer mejor durabilidad, resistencia a la corrosión, y se va a ver mejor. Entre los recubrimientos metálicos también está la galvanización. Es muy utilizado. Como dice, es el proceso de recubrimiento metálico más común, en el que se recubre zinc sobre acero o hierro para protegerlo a la corrosión. En las industrias, la galvanización en pocas palabras, es el que se utiliza más, ya que nos da una mejor protección a nuestros metales. Recubrimiento en polvo. ¿En qué consiste El método utiliza fuerza electrostática para aplicar una capa de polvo metálica seco a la superficie del componente. El polvo contiene granos refinados de partículas de pigmento que dan a la superficie un color adecuado. De esta manera, igual ayudamos a mejorar a nuestros metales su resistencia y mayor durabilidad, como lo hemos mencionado. Revestimiento de acero duro. El objetivo principal del recubrimiento duro para acero es mejorar su resistencia a la corrosión y a la solidez del mecanismo deslizante para que pueda soportar fácilmente los entornos más hostiles sin deteriorarse. ¿A qué nos referimos con esto? Que vamos a darle mayor resistencia a nuestro metal y a la vez va a ser mejor ante la corrosión. Recubrimientos inorgánicos. Aquí estamos hablando de cerámicos y vidrios. En algunas aplicaciones es deseable recurrir a acero con un recubrimiento cerámico para obtener un acabado durable y liso. El acero se recubre por lo general con una cubierta de porcelana compuesta por una delgada capa de vidrio fundido a la superficie del acero de manera que se adhiere bien y tenga un coeficiente de expansión ajustado al metal de la base. Algunos ejemplos de recubrimientos inorgánicos son el galvanizado, como yo lo había explicado hace unos momentos, y aquí
están unos ejemplos de recubrimientos inorgánicos, que es como pinturas en polvo y las demás pinturas que se muestran. Y aquí siguen otros tipos de recubrimientos, que es el zincado, la pintura en polvo industrial, que igual ya lo explicamos, el fosfatado. Es una aplicación de una capa de fosfato sobre el metal para mejorar su resistencia a la corrosión. Y igual el cromado, que ya se los expliqué. Recubrimientos orgánicos, aquí nos referimos con recubrimientos orgánicos, son las pinturas, barnices y muchos otros materiales poliméricos orgánicos. Se utilizan comúnmente para proteger metales contra ambientes corrosivos. De acuerdo con el peso, el uso de recubrimientos orgánicos protege más a los metales contra la corrosión de cualquier otro método. Igual, no solo nos ayudan para los metales los recubrimientos orgánicos, ya que, por ejemplo, la madera se puede recubrir con barniz y igual nos da una mejor durabilidad. Ese sería un ejemplo. Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de recubrimiento con pintura, que estaríamos hablando de un recubrimiento inorgánico. Al metal se le agrega su recubrimiento y a la vez ya tendríamos mayor durabilidad pues siguen las piezas que tenemos y resistencia, ya que el sol y el agua, el calor, influye mucho a que se vaya desgastando, entonces por eso recibe un recubrimiento todo esto. Recubrimiento con barniz. Aquí es un ejemplo de en una empresa que está recubriendo con barniz para darle una mejor durabilidad y resistencia a coches, pero no solo es en coches, también en piezas metálicas, muchas cosas en industrias que nos ayuda a todo este tipo de recubrimientos orgánicos, inorgánicos y metálicos. Bueno, nos vamos a hablar un poquito más también del diseño. El diseño de ingeniería de juego de equipo puede ser tan importante en cuanto a la prevención de la corrosión como en lo relativo a la selección de los materiales adecuados. En esta figura, el diseñador ingeniería debe considerar materiales junto con los requerimientos necesarios de propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas. Considerar la acción de penetración de corrosión junto con los requisitos de resistencia mecánica cuando se considere el grosor del metal utilizado. Esto es esencial e importante en tuberías, tanques que contienen líquidos. Soldar más bien que remachar. Los conectores para disminuir la corrosión por grietas. Si se emplean remaches, elegir los que sean catódicos con respecto a los materiales que se les unen. Aquí podemos ver un ejemplo de un puente que no está en sus mejores condiciones, ya está con corrosión, y esto se debe a que no se le tomó mucha importancia al diseño y por eso se fue deteriorando. Y esta sería corrosión en una tubería que al igual podría haberse estancado el agua y pues fue dañando la estructura. Ahora me tocó explicar la protección catódica y anódica. En la protección catódica, el control de la corrosión puede lograrse mediante un método llamado protección catódico, en la cual los electrones se suministran a la estructura metálica por proteger. Si se suministran los electrones a la estructura de acero, la corrosión metálica se suprimirá y aumentará la velocidad de evolución del hidrógeno. En consecuencia, si se suministra electrones continuamente a la estructura de acero, se suprimirá la corrosión. Sí. Como por decir, esta es una imagen de la catódica. En la protección catódica se le suministra, hay una fuente de energía
que se le suministra por un cable, se le suministra al metal a proteger. Estructura protegida. Y en otro cable se le considera como un metal de sacrificio que sea más susceptible a la corrosión, como por decir el zinc o otros materiales. Electrones referentes del agua. Aquí se encuentra es una plataforma, como por decir una planta petrolera. Es una planta petrolera. Este es su metal de sacrificio, el metal a proteger. Este es agua salada y la corrosión es muy alta. En esta parte de aquí, explicarlo más a fondo. Cuando se le suministra una cantidad de voltaje al metal a proteger, lo que sucede aquí es como vemos aquí. Este metal se convierte en un cátodo y el metal de sacrificio se convierte en un ánodo. Se va la energía, se le va para allá, y todo esto se le va la corrosión hacia el metal de sacrificio. ¿Qué ventaja tenemos en la protección catódica y qué desventaja? La protección es que se tiene un control. La desventaja es de que regularmente se tiene que estar cambiando los metales de sacrificio. ¿Por qué? Porque van a mucha oxidación. Como por decir otro ejemplo que no está mostrado aquí, en un buque de carga se le mantiene una energía constante de 0.98 volts al casco, y tiene unos metales en la parte del casco inferior que actúan como el ánodo, que es el que se oxida. Entonces el casco se mantiene intacto y lo que se corroe, lo que se destruye, se podría decir así, es el ánodo de sacrificio. La anódica es muy reciente, es relativamente nueva y se sabe y se basa en la formación de películas pasivas protectoras sobre superficies metálicas y de aleación aplicada externamente corriente anódica. Es como la anterior, solamente que tiene algunas variaciones. De igual manera, se le mantiene una cierta energía, pero lo que provoca la anodificación es de que se convierta en un ánodo. Entonces, la parte exterior de cualquier material que tenga que ser compatible se va a hacer un óxido. Ejemplo, primero, para hacer un material anódico se tiene que sumergir en un ácido. ¿Para qué? Para que se le quiten todos los otros óxidos que no sean del mismo material. Después se saca y se mete a otra piscina con diferentes químicos. ¿Para qué? Para que se le quite el ácido anterior, entonces se quede totalmente puro, digamos así, el material. Como por decir, vamos a agarrar el aluminio. El aluminio, cuando ya está completamente limpio, ya no tiene ninguna oxidación ni ninguna imperfección, se mete en un agua que es electroquímica. ¿Por qué? Cuando se introduce ahí y que está perfectamente, al meterlo y dejarlo un cierto tiempo y sacarlo, se recubre de un material que se llama óxido de aluminio. Al aluminio se recubre de óxido de aluminio y es muy difícil, es más difícil, más complicado que se corroa. También se utiliza la anodificación para materiales como que pueden estar en baja o en muy alta corrosión, como por decir que esté desde una casa hasta en lugares donde se utilicen ácidos que sean altamente corrosivos. También en la anodificación se utiliza más en el aire libre, más expuesto, digámoslo así, y en la catodización, en el cátodo, se utilizan más, como ya comenté, en el mar y en lugares que están enterrados, como por decir los tubos de gas y de petróleo de Pemex. También hay un método que son tres métodos en la catodización. En la anterior que es
que es esta. Son 3 métodos. Este es el método más utilizado de todos, es el que más se utiliza, que es por medio de un metalizaje Fisher, como ya lo comenté, pero hay otros dos. Hay otros dos que se le llama, uno es por impresión o por forzado, se le llama así también, y hay otro porque es el galvanizado. ¿En qué tiene que ver uno? El forzado es de que se le inyecta, siempre se le está dando la energía, y en el otro, en el galvanizado, es que tiene un recubrimiento galvanizado, o sea, se le recubre con una capa galvánica para que no sea tan susceptible a la corrosión. Yo voy a hablar sobre las alteraciones del ambiente. Pues como bien sabemos, las condiciones ambientales juegan un papel muy importante a la hora de hablar de corrosión, ya que dependiendo de los estímulos a los que están expuestos nuestros materiales, se da la corrosión o la velocidad de corrosión a la cual están expuestos. Existen 5 métodos de mayor utilidad para evitar la corrosión, los cuales funcionan con cambios ambientales. El primero de ellos es la disminución de temperatura, la disminución de la velocidad de los líquidos, eliminación de oxígeno de los líquidos, reducir la concentración de iones y agregar inhibidores a los electrolitos. Disminución de temperatura. En esto nos referimos a, ya que al disminuir la temperatura de algún líquido, se reduce la velocidad de reacción a la hora de hablar de la corrosión, ya que al reducir la velocidad de reacción, evitamos la corrosión que sea de manera muy rápida, aunque existen excepciones en las cuales no hay que reducir la temperatura, sino elevarla. Un caso de estos es el agua de mar. El agua de mar hirviente es menor corrosiva que el agua de mar caliente. Reducción de velocidad. Esto nos ayuda a reducir la velocidad de los líquidos y evitar la corrosión por erosión, ya que pues, al reducir la velocidad también tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado evitar las estancaciones, ya sea en alguna tubería, ya que pues como se habló en la parte de diseño, si llega a haber un estancamiento, llega a haber una mayor concentración de corrosión en esa parte. La eliminación de oxígeno en los líquidos, que existen algunas ocasiones en las que es necesario reducir el oxígeno, ya que como bien sabemos es uno de los principales agentes que ayudan a la oxidación y a la corrosión de los materiales, aunque hay ocasiones en las que no se puede reducir o eliminar el oxígeno, ya que se ocupa en algunas áreas de la industria. La reducción de concentración de iones, ya que pues, como bien sabemos, al reducir la concentración de los iones podemos también reducir la velocidad de la corrosión, pues para evitar que el material se corroba y tenga mayor durabilidad. El último de estos, que es la agregación de inhibidores a los electrolitos. Existen distintos tipos de inhibidores y sus características son distintas, ya que pues, no son iguales. Unos ejemplos de ellos son los inhibidores, los cuales al agregarse generan una capa en nuestro material adhiriéndose a él y generando una capa protectora. También existen los inhibidores, los cuales funcionan por medio de extracción, los cuales nos ayudan a extraer el oxígeno del ambiente en el que están agregados para, como bien sabemos, eliminar la corrosión y tratar de reducir la corrosión al máximo posible. En conclusión, la corrosión y la oxidación pueden causar muchos problemas si no se toman medidas para prevenirla. A lo largo del tiempo afectan la durabilidad y el rendimiento de los materiales y las estructuras, lo que puede generar costos innecesarios en mantenimiento y reparaciones. Para evitar esto, existen diversas estrategias que estuvimos abarcando, como el uso de recubrimientos, protectores, metales resistentes a la corrosión y productos químicos que nos ayudan a reducir el impacto de la corrosión. Además, la aplicación de nuevas tecnologías y buenas prácticas de conservación permite prolongar la vida útil de nuestros componentes y garantizar su funcionamiento adecuado alrededor del tiempo. En pocas palabras, pues, proteger los materiales de la corrosión nos ayuda a tener un mejor rendimiento sobre ellos a lo largo del tiempo
e incluso en algunas ocasiones seguridad y estética.